Buenos días, somos el grupo 2 y vamos a presentar el tema endocarditis. Mi nombre es Miguel David Nira Ornedo, les voy a dar la definición de esta patología. ¿Qué es la endocarditis? La endocarditis se define como una enfermedad en la que el endotelio cardíaco es invadido por microorganismos. Esos microorganismos pueden viajar a partir de vía hematógena, lo cual llegan al endotelio cardíaco y generan un proceso inflamatorio. Dentro de las principales bacterias que vamos a tener involucradas en esta patología, vamos a tener al Streptococcus viridans, al Streptococcus aureus y las enterobacterias. Las principales vías de entrada de estos patógenos al endotelio cardíaco pueden ser por procedimientos dentales, esto quiere decir extracciones dentales, curaciones mal realizadas. Aparte de eso, también tenemos la vía respiratoria que puede darse por una broncoscopía o infecciones. También tenemos mediante la piel, que puede ser mediante quemaduras y piodermias. También tenemos por la colocación de catéteres venosos centrales. Y además de eso, mencionar la adicción a las drogas, el uso de drogas intravenosas. Después vamos a continuar con la epidemiología. Vamos a tener que esta patología se va a presentar en el 50% de los casos en personas mayores de 50 años. Además que es más frecuente verla con enfermedades degenerativas. También tenemos que va a ser más común en pacientes hospitalizados. Y los grupos de riesgo que vamos a tener para que les encadenen esta patología son los portadores de prótesis valvular y también tenemos los drogadictos. Dentro de los factores de riesgo predisponentes para desarrollar esta patología tenemos dos grupos que son los adquiridos, donde tenemos la endocarditis bacteriana, una endocarditis bacteriana previa, prótesis valvulares, valvulopatías con repercusión hemodinámica, adictos a drogas. Y dentro de otras tenemos la diabetes mellitus tipo 2. Mi nombre es Edmund Jeremy Rivera Espinosa y vamos a continuar lo que es la clasificación como tal para lo que es una endocarditis. La endocarditis como tal va a tener dos tipos de clasificaciones. Uno va a ser de acuerdo a lo que es la localización y otro de acuerdo a lo que es el modo de adquisición. En cuanto a la localización, vamos a tener que va a ser de acuerdo si es válvula nativa izquierda o una válvula protésica. En este caso, teniendo una válvula nativa izquierda, vamos a presentar también uno que es la válvula protésica izquierda, que en este ya se va a dividir de acuerdo al tiempo de evolución que tenga el paciente y esta válvula protésica. Si es reciente va a ser menor a 1 año y tardía que ya va a ser mayor a mayor adquisición. Vamos a tener también lo que es la derecha y por último lo que es relacionada con algún dispositivo que se haya implantado en el paciente. Vamos a tener por último lo que sería el modo de adquisición. Este va a ser de acuerdo al tiempo de hospitalización o el tiempo antes de que el paciente acuda al centro de salud. En este caso vamos a mencionar que uno va a estar asociado a los cuidados de salud. El principal que vamos a tener va a ser nosocomial y no nosocomial. En el nosocomial vamos a presentar a un paciente hospitalizado que presenta lo que es los signos y sintomatología posterior a las 48 horas de hospitalización. En cuanto a la no nosocomial, van a aparecer los signos y síntomas antes de las 48 horas de hospitalización. Vamos a tener lo que es la adquirida en la comunidad, donde el paciente va a referir el cuadro clínico antes del ingreso a la hospitalización, en este caso 2 días atrás o 48 horas antes. Ahora también por último vamos a tener lo que es el asociado a drogas, principalmente por vía endovenosa. Vamos a continuar con la fisiopatología. Para que se desencadene esta enfermedad, se tiene dos procesos principales por cual puede desencadenar esta patología. Una de esas vamos a tener que puede ser la lesión endotelial, que esta puede estar asociada a factores hemodinámicos. Y también tenemos las maniobras que producen traumatismo. Dentro de la lesión endotelial, primeramente esta va a causar una lesión en lo que va a ser el endotelio, por lo cual va a haber una presencia de un depósito de inmunocomplejos en este lugar, lo cual va a desencadenar un depósito de fibrina y posteriormente esto siendo una endocarditis no bacteriana y esto formándose como consecuencia una vegetación séptica en el corazón.
En cuanto a las maniobras que produce el traumatismo, mediante este mecanismo podemos, por vía hematógena, microorganismos pueden viajar a través de la sangre y pueden causar una bacteremia transitoria y una adherencia y colonización de la válvula, bueno, en este caso la válvula cardíaca, y al final también dándonos como consecuencia una vegetación séptica. Una vez que tengamos una vegetación séptica, hay dos caminos por el cual también se puede seguir. Una que es la bacteremia persistente, en donde vamos a tener manifestaciones clínicas extracardíacas como lo que son las metástasis sépticas, los inmunocomplejos de vasculitis, glomerulonefritis y esplenomegalia, y también embolia pulmonar. Pero también podemos tener la destrucción valvular, que es el otro camino que puede seguir, en donde vamos a tener manifestaciones cardíacas. Ya. Bueno, mi nombre es Aide Mayra Ramos y vamos a continuar con la parte clínica. Existe una alta variabilidad de estas manifestaciones y se suele presentar como una fiebre de origen desconocida, además puede presentarse como una infección aguda, subaguda o crónica. Y entre los signos y síntomas más frecuentes por medio de sus porcentajes tenemos la fiebre de un 77,7%, en la auscultación un soplo cardíaco del 64,5%, a nivel del corazón puede presentarse una insuficiencia cardíaca, la presencia de embolias, trastornos de la conducción y signos clásicos de forma periférica como la hemorragia en astilla que se puede presentar en las uñas, las manchas de Rod y una glomerulonefritis. Ahora, en la parte diagnóstica, lo que es relevante son la parte laboratorial a nivel del hemocultivo y pruebas de imagen. En el laboratorio, los marcadores que son inespecíficos, en este caso encontramos en el hemograma la presencia de anemia, leucocitosis, leucopenia, puede presentarse la PCR alta, la procalcitonina y el BCG, además de que a nivel de los órganos puede haber una disfunción y se puede ver reflejado en los laboratorios como la presencia elevada de lactato, creatinina, bilirrubina, la presencia de tromocitopenia y la troponina. A nivel del hemocultivo se va a presentar dos partes, una endocarditis que puede ser positiva o bien negativa. En la parte positiva, esta debe ser antes de un tratamiento antibiótico, porque a nivel del hemocultivo negativo, las causas más frecuentes es porque el paciente tuvo anteriormente un tratamiento con antibióticos, el cual puedan llegar a perjudicar en este tipo de prueba. Y su manejo debe ser al menos de 3 muestras de 10 ml separados por 30 minutos. Y su identificación va a ser por tinción Gram y va a ser confirmado por el MAL-TOF. En la endocarditis infecciosa con un hemocultivo negativo, como se mencionaba, el paciente va a tener un tratamiento antibiótico, una posible causa, en el cual se va a retirar, si se puede, los antibióticos en su manejo y además se va a investigar con serología y PCR. ¿Por qué? Porque en estas también otra causa es que se pueden dar por hongos o bacterias que no son típicas, y como la Coxiella burteri, Bartonella y sus subespecies, la Brucella de igual forma. En las técnicas de imagen están las ecografías, la transtorácica que es menos sensible, pero la transesofágica va a ser esta más sensible. ¿Qué se va a lograr ver en estas ecografías? Van a ser la presencia de vegetaciones a nivel de las válvulas, además de abscesos, pseudoneurismas, la dehiscencia de las válvulas protésicas y se pueden observar también perforaciones. Hay otras técnicas que no son tan usadas, pero está la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la imagen nuclear. Está aquí la tomografía por emisión de positrones o una tomografía computarizada. Ya. Bueno, continuando, también un punto muy importante es resaltar los criterios diagnósticos. Esta va a ser ya la actualización de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023 y van a existir criterios mayores y menores que se pueden llegar a cumplir dentro de su clasificación diagnóstica. Los criterios mayores van a ser a nivel del hemocultivo, que son microorganismos típicos, en donde van a estar dos hemocultivos que van a estar separados y se van a encontrar, no se he puesto algunos, como el Streptococcus galloliticus, el Streptococcus orales o el Staphylococcus aureus, que es el más frecuente.
También debe pertenecer una bacteremia persistente y esta se puede presentar, debe cumplir o al menos uno de estos tres, que es mayor a 2 cultivos positivos, que van a ser separados por mayor a 12 horas, o bien de 3 a 4 cultivos positivos separados mayor o igual a 1 hora entre la primera y la última muestra. O también un cultivo positivo para Coxiella burnetii o IgG de 1 mayor a 1800. También es un punto importante dentro de los criterios mayores es las pruebas de imagen. Como se mencionaba anteriormente, van a existir lesiones valvulares o perivalvulares que van a ser identificadas por una ecografía tanto transtorácica o transesofágica, o una tomografía cardíaca, o una tomografía por emisión de positrones combinada con una tomografía computarizada. Esto por un trazado, creo que es fluorodesoxiglucosa, además de una tomografía computarizada por emisión de fotón con leucocitos marcados combinado con una tomografía computarizada. Dentro de los criterios menores también debe pertenecer, puede llegar a cumplir una enfermedad predisponente como una cardiopatía o bien pacientes con adicción a drogas que se llega a administrar por vía parenteral, pacientes con fiebres mayor a 38 grados, pacientes que llegan a tener alteraciones cardíacas como una embolia sistémica, pulmonar, aneurismas, micóticos, infartos, abscesos o lesiones de Honeywell. Fenómenos inmunológicos, como se presentaba en su clínica, presencia de glomerulonefritis, pacientes con factor reumatoide positivo o también con manchas de Rod, y debe presenciarse también una evidencia microbiológica no mayor, y esto se refiere a que sea un cultivo positivo sin cumplir un criterio mayor, además investigado por serología que esté compatible con la endocarditis. ¿Y cómo se va a llegar a diagnosticar? Va a ser gracias a su clasificación y se va a dividir en tres: una definitiva, posible y descartada. En la definitiva va a ser si el paciente cumple 2 criterios mayores, o bien puede ser un criterio mayor más 3 criterios menores, o también 5 criterios menores. En un paciente posible con endocarditis va a ser un criterio mayor más 1 o 2 criterios menores, o también de 3 a 4 criterios menores. Y ya de forma descartada a esta, no va a ocurrir algún criterio tanto definitivo como posible, y va a existir algún tipo de diagnóstico alternativo claro. Por último, continuando con lo que es la terapia antimicrobiana que debemos seguir en estos pacientes, este va a depender mucho del tipo de paciente que estamos hablando, si va a ser tanto como una válvula nativa o una válvula protésica. En este caso, en aquellos pacientes que ya se les haya detectado como tal una endocarditis infecciosa, debemos tener en cuenta un tratamiento profiláctico. En este caso, que se va a realizar con ampicilina y ceftriaxona, esto mediante estudios que se han realizado anteriormente. Si bien esta terapia nos va a permitir, tiene bastante sensibilidad en lo que sería con el Streptococcus fecalis. Hay que tener en cuenta que para administrar estos 2 medicamentos profilácticos tenemos que tener en cuenta bastante lo que es aquellos bacterias que pueden ser sensibles a estos, como también aquellos que pueden ser resistentes. Como tal, estos medicamentos se van a administrar de forma tranquila a aquellos pacientes que que haya sensibilidad en cuanto a estos. Y principalmente hay que mencionar algo muy importante, que sería que el E. fecalis se encuentra en vegetaciones. Esto principalmente se va a encontrar en aquellos pacientes que tengan una endocarditis con válvula protésica. Ahora, el tratamiento farmacológico como tal va a variar de acuerdo si va a ser protésico o nativa. Cuando hablemos de una protésica hay que tener en cuenta que el tratamiento va a ser mayor o igual a 6 meses. En cuanto a lo que es la endocarditis de válvula nativa, va a ser de 2 a 6 meses, semanas. Ahora también vamos a tener otro tratamiento farmacológico que va a ser de la endocarditis con válvula protésica estafilocócica, que en si bien va a contener el esquema normal que va a ser con ampicilina y ceftriaxona, a se le va a añadir rifampicina. Hay que tener bastante cuidado con el uso de rifampicina, ya que solo va a ser en usos específicos en aquellos que sean con agentes extraños, muy aparte de los que ya se mencionó anteriormente. Ahora, vamos a tener un régimen antibiótico postoperatorio, que más que todo va a ser aquellos pacientes que ya han entrado al
centro hospitalario por presentar ya complicaciones, cumpliendo como tal los criterios mayores y menores, y en este ya se le va a realizar como tal procedimiento quirúrgico, en los cuales pues, se le va a cambiar lo que sería una válvula natural por lo que sería una válvula protésica. En este caso el tratamiento sí o sí va a ser de 2 a 6 semanas. Hay que tener en cuenta que si bien va a haber este cambio entre una válvula natural y una protésica, de inicio no se debe tomar como tal el tratamiento de una válvula protésica que sería de mayor a 6 meses, sino que se va a ir tomando de inicio como una válvula natural. Ahora, hay algo muy importante que hay que mencionar, que es que el inicio como tal del tratamiento tiene que ser cuando tengamos un cultivo valvular positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien el paciente va a salir de cirugía y va a estar en controles, hay que tener en cuenta que si el cultivo sale negativo, entonces no se inicia como tal el tratamiento. Hay que tener bastante cuidado en eso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que si bien se le va a hacer un cultivo valvular, este va a tener que salir positivo. Y hay que tener bastante en cuenta esto, que desde que salga positivo, ahí es donde recién se puede iniciar el tratamiento. Algo muy importante también en esto es que hay que tener en cuenta las fases del tratamiento. En la guía como tal nos menciona dos fases, una fase crítica y una fase de continuación. La fase crítica más que todo se va a tomar en aquellos pacientes que han ingresado al centro hospitalario por lo que sería un tratamiento intravenoso, en este caso con bactericidas rápidos, aquellos pacientes que han entrado por una cirugía cardíaca, esto en casos de que hayan entrado por la cirugía cardíaca, y también aquellos pacientes en los cuales se haya tenido que hacer la extracción de aquellos dispositivos infectados. En este caso podemos estar hablando de un marcapasos. Por último, en aquellos pacientes que se hace manejo con el drenaje de abscesos. Y por último, en la fase de continuación, que en este ya se va tomando desde los 10 días, es más que todo para aquellos pacientes en los cuales post cirugía han presentado complicaciones y aquellos pacientes, a estos pacientes se les va a realizar un tratamiento antibiótico profiláctico ambulatorio, en este caso con medicamentos profilácticos, como ya se mencionó, los más principales como la ampicilina y la ceftriaxona. Por último, vamos a tener que el manejo no va a ser el mismo para los tipos de endocarditis que se nos va a presentar. Si ya bien es con una válvula nativa, una válvula protésica, o también vamos a mencionar uno que es principal que mencionan, va a ser con endocarditis infecciosa con dispositivos electrónicos. En este caso es más que todo aquellos pacientes que estén con marcapasos y otros dispositivos. Y en este ya va a ser un caso especial en donde ya solo se va a usar fludoxicilina y cefazolina, en este caso de 1 a 2 gramos vía intravenosa. Algo también para finalizar es que el manejo en adultos, en aquellos pacientes que tengan endocarditis infecciosa, va a variar un poco, pero la guía como tal nos da un manejo inicial que va a ser con penicilina G, amoxicilina, ampicilina. Hay que mencionar estos 3 medicamentos, esto se va a realizar por vía intravenosa. Y si bien se van a utilizar estos, hay que tener también en cuenta que el uso también muy aparte de rifampicina solo se va a utilizar en pacientes con otros agentes que ya son muy aparte de estos. Otro medicamento que más vamos a mencionar es en aquellos pacientes que ya son resistentes a betalactámicos, que en este día solo se va a usar lo que es la vancomicina. Y con eso estaríamos dando a concluir lo que es la exposición de endocarditis infecciosa. Gracias.